Hola, buenas noches. Hoy iniciamos con un capítulo más del libro El poder de la lectura. Hoy vamos a estar escuchando a las palabras de Robert de su capítulo que él ha escrito. Él es el primer facilitador didáctico andragógico y contamos también con que él ya escribió un libro, fue autor de Sapes andragógicos. También vamos a estarles haciendo preguntas sobre su vida, sobre cómo fue que escribió este capítulo y prácticamente todas las que estamos aquí, pues vamos a cuestionarle un poquito acerca de lo que él ha escrito o lo que queramos conocer un poquito más acerca de su historia y su trayectoria en cuanto el por qué ha decidido escribir y por qué considera importante la lectura en su vida cotidiana. Me llamaron la atención algunas frases importantes que él leyó, sobre todo cuando menciona a Robin Sharma, como algunas de las situaciones que vivimos, pequeñas cosas van abonando para que podamos tener éxito. Y él menciona una parte del libro El Club de las 5 de la mañana, donde dice, la perfección es una rareza y la gente que opera al nivel más alto es muy escasa. Hay una gran competitividad en el ordinario, pero no hay casi ninguno en el nivel extraordinario. Pequeñas victorias y repeticiones diarias se van apilando y a largo plazo aportan resultados excelentes. Y creo que es así lo que nos pasa en el círculo de lectura, cómo cada uno de nosotros aprovechamos los libros que vamos leyendo y van aportando un poco a nuestra vida al aplicar. Es el momento de escuchar a cada una de las participantes. Robsel, ¿quieres comentar algo? Gracias por presentarme, Quetzali, y pues muy contento, agradecido porque están aquí hoy para conversar conmigo al estilo de ustedes, de los temas que ustedes definan acerca de mí, del libro o de lo que gusten. Adelante. Adelante, ¿quién quiere ser la primera? Alicia, Miguel. Sí, Robsel, buenas noches. Pues a mí Maravillosa me noche. pareció el capítulo muy interesante y descubro tres personajes ahí principales que influyen en tu vida y quizás determinan muchas cosas que tú nos comentas ahí. Y entre ellas, pues identifico ese primer contacto con Samantha Terán y pues desde el 2013 y de ahí nuevamente en el 2018 y tú le llamas a tu capítulo El regalo de la vida. Y sí, pues es un regalo de la vida que se empezó a gestar desde ahí, cuando tuve, pues en ese encuentro logran establecer un club de lectura que se llama, ay, El me Club lo de perdí. Lectura Dialogante. Ándale, el club de lectura dialogante. Y pues que fue todo un éxito, ¿no? Que duró poco porque pues fue al inicio del COVID, que desde ahí empezamos con COVID porque yo me enfermé en diciembre. Y entonces pues así que y cuando inicia todo esto, pues el encuentro posteriormente en, pues ahora sí que en virtual. Y bueno, pues ustedes continúan haciendo su encuentro y pues bueno, ya diversificando ya varios temas y de ahí pues aprovechas la oportunidad para encontrarte con Diana Cotto en una entrevista y de ahí pues su conexión, sí, sí, hubo una conexión con Samantha, pues ahora es con Diana, quien pues siento que como que te da el empujón más fuerte, pero ya lo traías de tu padre. Cuando él te hablas de Napoleón Hill, hágase rico. ¿Cómo interpretas estos tres personajes en tu vida, Robson? Muchísimas gracias, Alicia, por esta pregunta muy interesante. ¿Y cómo interpreto en mi vida estas tres personas que de alguna manera intervinieron para mi perfilamiento dentro del ámbito de los clubes de lectura? Bueno, para empezar,
este capítulo titulado El regalo de la perseverancia. Me gustó como lo dijiste, el regalo de la vida. Bueno, me hubiera gustado así bautizarlo, estaría bueno. Bueno, le pusimos el regalo de la perseverancia, porque estas tres personas que mencionas, pues son ejemplos de perseverancia precisamente. Por ejemplo, cuando conocí a Terán, nuestra Premio Nacional del Deporte en el 2018, pues ella me contacta porque en la década pasada di un taller en el Péndulo, la librería del Péndulo de Polanco. Allí daba yo mis talleres cuando la vida era presencial solamente, ¿verdad? Y ella acudió a uno de esos talleres y ahí me conoció. Y ella tiene en Polanco un instituto, bueno, no es un instituto, es una edificación deportiva para practicar squash, que es el squash lo que hace que ella llegue a niveles muy altos, deportivamente hablando. Entonces, me llama para que generáramos juntos un espacio donde la gente confluyera, que la gente tuviera oportunidad de estar conviviendo, platicando, y no se nos ocurría nada. La verdad no, decía, oye Samantha, pues qué buena idea, pero como qué será, ¿no? Pues este es un centro deportivo, o sea, como qué vamos a dar aquí, ¿no? Y entonces se me ocurrió y le dije, ay, ¿y qué tal un club de lectura en donde la gente llegue y platiquen del libro, platiquemos del libro? O sea, me encanta leer y luego tengo ahí un libro y pues si lo reboto contigo para empezar o con más personas, pues estaría bueno. Entonces me dijo, sí, es buena idea. Y entonces empezó el club de lectura dialogante. En el 2019 empezamos con esta idea y fue buena. Durante todo el 2019 estábamos reuniéndonos cada miércoles para conversar en torno a algún libro y tuvimos grandiosas oportunidades de intercambiar ideas en vivo, o sea, en presencial. Y poco a poco tuvimos algunos adeptos, llegamos a tener aproximadamente seis personas, siete, fueron el promedio de asistencia durante esta oportunidad en el 2019. En el 2020 continuábamos y ya estábamos incluso en la lectura del libro del Periquillo Sarniento de Joaquín López de Lizardi. Ya estoy diciendo mal el apellido, creo, pero bueno, Fernández, sí, es Joaquín Fernández de Lizardi. Entonces, Fernando. y ahí fue donde empezaron a los brotes estos de la pandemia y todo se terminó, ¿no? O sea, se acabó. Y ya estando en el modo virtual, es donde aparece la figura de Diana Coto, segunda figura de la cual me estás preguntando, en donde ella, con su entusiasmo, su energía, su manera de comunicar y demás, yo dije, yo quiero hacer equipo con esta dama, entonces empecé a invitarla a mi podcast, el primero que hice en toda mi vida de Diálogos para Evolucionar. Entonces, ahí la conocí más, de ahí a ella le empieza a surgir la idea de generar algo y le dije, pues bien, y adelante. Y más adelante, ya en el 2022, ella me dijo, oye, ¿y si hacemos un club de lectura? Y yo dije, ok, es una buena idea, un club de lectura virtual. Oye, pues por favor. Cómo extrañaba yo mi club de lectura dialogante. Y ahí fue donde surgió la oportunidad y se lo agradezco, ¿no? A esta perseverancia que ella tuvo para que tuviésemos el club de lectura, porque no es como que empezó el club de lectura y ya teníamos gente, no, hombre.
Ella, a Diana Coto le tocó, y a mí también. Llegaba la hora del club de lectura, abríamos y nomás estaba Diana y yo. Y ya. Y ya platicábamos del libro, ¿no? Y todo así. A veces llegaba otra persona, dos, tres. Todo el 2022 tuvimos promedio de cuatro personas los que éramos, cinco, cuatro, cinco, así todo el 2022. Y la perseverancia en ella es una gran demostración a dónde se puede llegar luego, ¿no? Entonces, bueno, eso es con Diana. Y con Napoleón Hill, la tercera persona. Pues es muy simbólica, porque mi padre fue el primero que, cuando yo estaba estudiando la primaria, la educación básica, fue mi padre el que de repente un día platicando dijo, no, pues es que hay un libro que se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, y ahí él menciona que es importante tener esta mentalidad positiva, y así, y él decía eso, y yo decía, órale. Se me quedó grabado el nombre, ¿no? Dije, ah, caray, piense y hágase rico. Ah, caray, ¿no? Y Napoleón Hill, ok. Entonces, ahora que he leído ese libro ya dos veces conscientemente, ¿no? Con subrayados, haciendo anotaciones y llevando a la práctica lo que ahí dice, ah, bueno, pues ahora que soy millonario de libertad de tiempo y mis ideas y de mi propio estilo de vida y así, abundancia en muchos sentidos, que no monetario todavía. Es una bendición el poder entender una ruta que estoy siguiendo, a la cual le tenemos fe con, a pesar de ella, en contra de los retos. Así que ahí las tres influencias que mencionas en estas personas, Alicia, Miguel. Pues muchas gracias, Robson, porque nos diste a conocer la historia. Y sí, yo me refería a tu padre, que fue el primero que te lanzó el título del libro de Napoleón Hill. Y yo creo que desde ahí empieza todo y pues bueno, continúa y bueno, continuará. Muchas gracias. Es un gusto, Alicia, Miguel. Adelante, estimada Tulia. Rox, al igual también a mí, siempre se me hizo como muy importante saber qué tan comprometido y qué tanto es tu compromiso con el pergamino que hiciste de el libro de Napoleón Hill, porque me acuerdo que hasta lo enmarcaste del compromiso que tenías de cada una de las de los puntos que ponía Napoleón Hill y que se tenían que revisar en un año y que me acuerdo que nos comentaste, esto lo estoy haciendo el día, creo que hasta lo anoté de diciembre del 2024 para que lo revisemos el día tal de diciembre de 2025. Yo me acuerdo que hasta lo anoté en una de mis libretas y que me dijiste, te lo voy a enmarcar porque es un compromiso que pone como reto el autor, pero yo veía ese compromiso tuyo al leerlo y que ahorita está, o sea, lo entendí perfectamente en el capítulo que venía, o sea, desde que tu papá, ¿no? De tu papá, cómo te lo había mencionado, pero aparte del compromiso de tenerlo, ¿por qué fue por el impacto que te generó tu papá o porque realmente encontraste en el autor como ese camino para poder lograr algo que trascendiera en tu vida? O sea, ¿cuál fue lo que más tuvo peso en ese porcentaje? ¿Qué tuvo más peso? ¿De que proveniera de tu padre o porque realmente te impactó tanto lo que el autor dice en el libro para poder generar una trascendencia dentro de tu vida? Gracias, Tulia. Es una pregunta maravillosa. ¿Qué me influyó más para que yo leyera este libro de Napoleón Hill? ¿El autor mismo o esta iniciativa procedente de mi padre? Fíjate que pese a que él mencionaba a este autor cuando yo estaba en la educación básica,
pues fue hasta que comencé a leerlo que me di cuenta de la genialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, cuando estuve estudiando la carrera de pedagogía, yo al terminar la carrera, las sinodales eran pues ni más ni menos que la directora de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Panamericana, la maestra de filosofía, Tita Carreras, la directora de investigación, en fin. Cuando acabo el examen de titulación, me dice la directora, tú vas a estar en la maestría y vas a estar estudiándola aquí con nosotros. Y yo, pues qué bien que vea el futuro. Y me dijo, porque te vamos a becar. Ay, ay. No, pues qué regalote, ¿no? Así sí, ¿no? Entonces, estando en la maestría, es que a mí me empezó a interesar toda la literatura del desarrollo personal y se me ocurrió la idea de, yo quería leer todo lo de desarrollo personal y hacer mi tesis de eso, ¿no? Y ahí fue donde mis sinodales, y mis revisores de tesis me dijeron, párale a tu nave, espérate tantito, tienes que acotar todo en algo más específico y aplicable, en fin, ¿no? Y entonces elegí la programación neurolingüística. Uy, no lo hubiera hecho, me rechazaron la tesis 7 veces hasta que ya pude titularme hasta el 2003, 2003. Pero bueno, todo esto me hizo notar la grandeza del desarrollo personal y encontré en Napoleón Hill muchos de los elementos que la programación neurolingüística promueve. Bueno, Napoleón Hill es un adelantado. En su libro ya lo recomienda, lo sugiere y hasta te pone ejercicios vinculados a lo que son las enunciaciones, el poder de las afirmaciones y de mover las creencias. Bueno, pues Napoleón Hill también lo manifiesta. Y entonces me di cuenta que Napoleón Hill es uno de los más legendarios autores de desarrollo personal, que a lo mejor no han sido lo mejor condecorados, pero que ese es el fundamento. Encontré en él el mejor antecesor, más allá de John Grinder y Richard Bandler, de esa persona que empezaba ya a aplicar muchos elementos de la programación neurolingüística en su mensaje de desarrollo personal con su libro Piensa y hágase rico. Y es por eso que tengo mi cuadro donde está la sugerencia que tiene él, ¿no? Escribe tus metas de aquí a 5 años y elige algo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Es tu plan, escribe tu plan y diario léelo en la mañana y antes de dormir. Así lo dice él. Entonces, bueno, no es como que yo lo haga tal cual al pie de la letra porque luego no me da tiempo, pero sí en las mañanas, muchas mañanas yo me leo mi, mi plan y es muy poderoso. Ah, muchas gracias, Roxel. Arlet Gutiérrez. Claro que sí, gracias, Quetzalí, por la oportunidad de platicar. Y qué bueno, porque estaba pensando, digo, ¿levanto la mano o qué hago? Pues lo que dice Tulia, y dándole continuidad a esto sobre Napoleón Hill, me llama la atención sobre la virtud que buscaste como resaltar en tu capítulo, que fue la perseverancia. Y esto me lleva a mi pregunta. Quisiera saber cuánto invertiste en tiempo y por qué tienes esta facilidad de estar en la cámara, bueno, en la cámara que mencionas aquí, y que te llevó a ser conferencista. Eso me interesa mucho porque tienes una facilidad de palabra increíble y me gustaría saber cuánto tiempo le dedicaste o si recuerdas todo lo que has hecho para lograr tener esta facilidad para hablar. Y obvio, para captar la atención. Pues muchas gracias. Gracias, Arlet. Qué gusto escuchar esa pregunta. ¿Cuáles fueron mis decisiones para llegar
tener esta facilidad de palabra que tú mencionas que tengo. Gracias. Fíjate que pues todo empezó cuando era niño y me molestaba mucho ver cómo los adultos se la pasaban hable y hable y hable y hable y decía yo, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no juegan? ¿Por qué no se divierten? Y me molestaba, bueno, no me molestaba, sino decía, ¿qué agrado qué agrado encuentran en reunirse y hacer estas reuniones de bla, 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 ¿no? Pero bueno, fue más adelante cuando ya estando en la secundaria, a mí me encantaba el fútbol y me la pasaba jugando fútbol. Y entonces escuchaba yo las narraciones de Gerardo Peña Quejel, grandísimo cronista deportivo. Y me encantaba su narración. Y yo dije, yo quiero narrar así los partidos. Yo quiero expresarme así narrando los partidos de fútbol. Y entonces fundé la primera liga de fútbol miniatura del mundo. Con mis muñequitos del Playmobil y de Star Wars y de Fisher Price y demás. Mis luchadores, ¿no? Ahí estaban mis luchadores jugando fútbol. ¿Y quién narraba los partidos? Pues yo. Y yo tenía que hacer doble función. Estaba yo ahí jugando con mis muñequitos y estaba narrando. Y tenía que hacerlo bien. En teoría me escuchaban por muchos lados, ¿no? Y ahí empecé a desarrollar la habilidad, además de que empecé un poco antes. En la primaria me encantaba leer el libro los cuentos del hombre araña. Grandísimo cómic, muy bien escrito, de Editorial Novaro. Y yo ahí me hice, bueno, mi vocabulario, mi ortografía, leyendo cómics del Hombre Araña, que tengo así un alterón de los cuentos del Hombre Araña, y ahí están, muy buenos. Entonces ahí comenzó, y bueno, pues ya con el tiempo, en la prepa, el torneo de oratoria donde gané el segundo lugar y después representé a mi prepa a nivel regional en oratoria. En la Universidad Panamericana, como pedagogo, pues te toca hacer muchas exposiciones, presentaciones, seguí, y como ahí a la par empecé a dar clases, porque antes sí se podía. Empecé a los 18 años a dar clases y de español a secundaria. Un gran desafío, un gran reto, no fue fácil. El primer año, como dice en su libro de El alquimista, el autor, que no me acuerdo ahorita del autor, pero él dice que siempre te va muy bien cuando empiezas algo, pero ya luego es donde viene el reto, ¿no? Pues sí, ya después vi mi suerte. Pero pues es ahí donde te forjas, ¿no? Así se hacen tus tablas. Y ahí es así, así, o sea, teniendo que encarar retos, desafíos como docente y para jalar la atención, pues era secundaria, o sea, pues ahí es donde empiezas a forjarte. Y así fue como ya más adelante, cuando decidí afinar esta habilidad, porque aún cuando hagas todo eso, nunca es tarde para continuar mejorando una destreza. Y fue en el 2016 que me compré un alterón así de libros, pero de oratoria. Y empecé a leer y ahí en uno de ellos decía, si quieres dominar, métete a Toastmasters. Y entonces me metí a Toastmasters en el 2017 y a la fecha ahí estoy y ahí entreno cada semana. Y gracias a eso tenemos esta posibilidad de comunicar un poquito mejor. Muchas gracias, Robser. Excelente camino, gracias. Mm, Gracias. Excelente, Alma Angélica. Hola, buenas noches. Qué interesante, Lucy. Yo me voy a preguntar un poquito sobre la dinámica de tu familia y qué situación crees que haya influido en tu interés por la lectura. Muchas gracias, Alma Angélica. ¿Qué es lo que en mí provocó el interés por la lectura? Muchas gracias. Fíjate que
Lo que ocasionó que yo empezara a tener este afán de la lectura, el culpable es Carlos G. Vallés. Resulta que cuando empezó el furor de los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, dentro de los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, este autor citaba mucho a Carlos G. Vallés. Entonces yo con esa inquietud dije, ay, voy a buscar libros de Carlos G. Vallés. Y entonces me compré el libro Caleidoscopio, muy buen libro de Carlos G. Vallés. Otro libro muy bueno de No temas, de Carlos G. Vallés. No, qué belleza. Carlos G. Vallés es un sacerdote jesuita, maestro de matemáticas, que se fue a vivir a la India. Y obviamente esto le ocasionó muchas lecciones en su vida. Y leerlo es casi estarlo acompañando en sus reflexiones contigo. Está bien intenso. Y descubría yo que leyendo a Carlos G. Vallés se me podía ir toda la mañana del domingo y del sábado que yo dedicaba esos días para leerlo, ¿no? Entonces me dije, ay, qué padre, yo quiero seguir leyendo autores así. Y ahí fue pues, donde ya empecé a tener este hábito de la lectura. Alma Angélica, tuve a Carlos G. Vallés y empecé a comprarme más autores de liderazgo, de comunicación, y entonces me di cuenta que soy un vicioso de la lectura desde aquel tiempo a esta parte. Una de las mejores, uno de los mejores momentos de mi día es cuando hago mis rituales de energía y ahí hay una parte donde leo. Ahí me estoy leyendo y es lo mejor, uno de los mejores momentos de mi día actualmente y para el futuro. Wow, qué padre. Pues muchas gracias por compartirnos esta parte de tus experiencias, Rox. Es un gusto. Muchas gracias. Yo creo que todos disfrutamos de la lectura y sobre todo cuando llegan a nuestras manos esos libros que de repente nos llenan de energía, o nos dan buenos consejos o hacen cambiar alguna parte en nuestra vida y ven las personas que están alrededor el cambio y pues qué hiciste o qué leíste, ¿no? O cómo lo aplico en la vida. Bien, María Lilia Navarrete, adelante. Creo que no se escucha. ¿Ya me oyen? Ajá. Ya. Ahora sí, ahora sí. Buenas noches a todas las compañeras y quiero felicitar a Robsel por este trayectoria tan dinámico. Abarca muchos temas, ha escrito, da conferencias, pues da cursos y bueno, a mí me llama la atención en que ya una vez que había sido coautor del libro, él ya tenía otro escrito antes. ¿Cuál sería el tema siguiente que te llevaría a escribir ya sea otro libro o algún otro capítulo en participación de, por ejemplo, en conjunto con otros coautores? Pues muchas gracias por la pregunta, Lilia. Fíjate que esta pregunta acerca de qué me llevaría a escribir en un futuro junto con otros coautores es muy interesante porque ya tengo varios libros en coautoría. Es decir, así comenzó mi vida de escritor. En el 2013, de parte de la Universidad La Salle, escribí el libro Los valores de siempre en la existencia de hoy, junto con dos filósofos. Y fue una labor titánica de 9 meses escribir junto con ellos. Y estuvo muy bien. Fue una gran primera obra en coautoría. La siguiente obra que tuve en coautoría fue precisamente
en una gran bendición aquí con varias personas de las aquí presentes y todas aquí somos todos coautores del libro El poder de la lectura. En este libro, todos aquí somos coautores y generamos este gran producto que tiene mucho conocimiento valioso para fomentar la lectura, aprovechar los hábitos de lectoescritura y tener el hábito, entre otras cosas, evidentemente, y ha sido muy bueno. Y para el futuro, ¿en qué me gustaría participar en el sentido de coautoría? Fíjate que es el momento en el que yo sigo pensando y sintiendo, pues, ¿cuál sería mi intervención? Estamos analizando actualmente un texto donde nos invitan a pensar en géneros literarios, en maneras de expresar lo que hay en tu camino, en lo que quieres decir, escribir. Y, y me doy cuenta que tengo por lo menos tres posibilidades, ¿no? Y estas tres posibilidades no veo cómo pueda ser en coautoría. La primera tiene que ver con una actualización de mi libro Sapes de Andragogía, pero ya no como Sapes de Andragogía, sino con el título Sapes para dialogar. O sea, así le voy a poner a la actualización. La segunda posibilidad es acerca de el libro de Crónica de Besos Primeros, donde relataría muchas anécdotas de mi vida personal. No veo cómo puede ser en coautoría. Y la última tiene que ver con algunas destrezas y ejercicios, así como teoría para la oratoria. Pues no veo cómo podría ser en coautoría. Sin embargo, si surgiera algo que fuera un eje nodal al cual yo encuentre sentido afiliarme y apegarme, por supuesto que me encantará participar en un proyecto de coautoría, porque finalmente ya está la frase, si quieres llegar pronto, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Proverbio africano. Pues muchas gracias, Robsel. Y muy interesante, nos has dejado ver otra parte de tus cualidades. Muchas gracias. Es un gusto. Siempre es un gusto escuchar a nuestro estimado Robsel, la experiencia que tiene, el gusto y la forma en cómo es su narrativa sobre la lectura, sobre su aprendizaje y los logros que ha tenido a través de diferentes experiencias. Pues habla de alguien que ha leído desde niño, que le gusta, le apasiona más que nada el poder escribir y cómo lo transmite, ¿no? Entonces, hay muchas formas, bueno, hay diversos aspectos para comunicar. Uno es a través de la escritura, que es lo que hacen los autores, pero otro es a través del poder de la voz. Y entonces cuando logras conjuntar estas dos cosas, pues se logra impactar de una mayor manera, sobre todo porque ya va dirigido a la audiencia. Entonces, quizá más adelante cada uno de ustedes pues también pueda escribir un libro y aparte de escribir el libro se pueden dedicar a dar conferencias como nuestro estimado Robser. Hemos podido dar como un panorama rápido por su capítulo donde nos ha comentado por qué estos tres hombres son importantes, por qué algunos libros le han impactado y cómo él considera importante el llevarlo a la práctica, porque no solamente es leer, sino leemos y quizá ahí se quede, ¿no? Pero cuando lo llevamos a la práctica es lo importante, ¿no? ¿Algún otro comentario que quieran hacer?
Robson, ¿con qué te despides? Gracias, Quetzali. Yo muy agradecido por las preguntas que ustedes hoy me han realizado y que me han permitido de alguna manera difundir un poco de mi persona y de mi aportación en nuestro libro El poder de la lectura, del cual, por cierto, me siento muy contento y también nuevamente sumamente agradecido con todas ustedes y con las autoras que ahorita no están aquí en este episodio y que fueron ya en su momento entrevistadas por todos nosotros. Y muy agradecido porque ninguno de los autores falló. O sea, me refiero a que ya tenemos un episodio de podcast dedicado para cada uno de los autores de este texto. Y eso es un logro conjunto, un logro de equipo, de todos nosotros, de dedicar un poco de nuestro tiempo. Y es muy satisfactorio, porque de ahora en adelante, precisamente derivado de este libro y de todo lo que estuvimos escribiendo en él, se pueden derivar las siguientes edificaciones de episodios que ya también lo comento, gracias a lo que me pregunta Quetzal y que si quiero agregar algo. Bueno, pues ahora nuestros episodios de podcast serán a partir de temas del poder de la lectura en formato de debate, ¿sí? De los tópicos que hay en nuestro libro se pueden desprender algunas situaciones que son debatibles. Y ya les estaré informando cómo vamos a tener este formato de debate que va a estar muy interesante porque implicará argumentar. Y argumentar es algo que cualquiera de nosotros como escritor pues tiene la habilidad, nada más es cuestión de continuar desarrollándola para debatir y defender argumentos. Así que esa es la gran noticia que quería dejar para el final y con gusto, damas y caballeros, con el poder de la lectura puedes defender las ideas que traes. Pues hemos llegado a la parte final de este podcast, donde sí les ha llamado la atención escuchar a Robson o a algunos de los autores, pues los invitamos a que puedan leer o adquirir el libro El poder de la lectura, el cual está disponible en varios formatos y es un gusto el poder que lean este libro y aprendan más acerca de él. Pues hasta luego.